Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor en este 24º domingo del tiempo durante el año. En cada Eucaristía celebramos el amor infinito de Dios por todos y cada uno de nosotros. Su misericordia, que no conoce fronteras, nos invita a hacer fiesta por cada hermano que regresa, por nosotros, que muchas veces estamos alejados y volvemos a los brazos del Padre Dios. Con alegría, gratitud y esperanza, iniciemos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo 14 de septiembre estamos celebrando, comenzando esta semana 24ª del tiempo ordinario. Tenemos 34 semanas del tiempo ordinario para celebrar y concluir nuestro año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Hoy la palabra del Señor nos viene a través del libro del Éxodo, el capítulo 32, y luego la primera carta a Timoteo de San Pablo. Y nuestro evangelio, el evangelio de San Lucas, el evangelio de la misericordia. Iniciamos, queridos amigos, en este domingo reconociéndonos pecadores ante el Señor. Gloria,
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que el Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria, te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. Amén. Oración. Míranos, Señor, con ojos de misericordia y haz que experimentemos vivir tu amor para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: Baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado, y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron:
Este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: Ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: Yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Iré a la casa de mi padre. Iré a la casa de mi Padre. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Iré a la casa de mi Padre. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Iré a la casa de mi Padre. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Iré a la casa de mi Padre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia. Y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar al becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el capítulo, como nosotros le llamamos, de la gran misericordia de Dios. Lucas nos presenta, ¿verdad? Y Lucas es uno de los evangelistas de la misericordia. Y fíjense, 3 parábolas tenemos sobre la misericordia, pero vaya moñeponula interesante, porque dice que se acercaban a Jesús publicanos y pecadores. Upeana te, señor, que cuál añade ya es sana.
Quiere decir que la palabra de Dios, el mensaje de salvación es para todos, publicanos y justamente pecadores. Pero tienen una intención. Y esta es la intención, la intencionalidad que tenemos que buscar nosotros, queridos hermanos. Ñahendú, peñan de yarañé. Ñahendú. Pero ustedes saben, shamá en hebreo, el verbo shamá, escuchar, vamos a traducir así directamente, pero quiere decir algo más, obedecer. Upeago dice, na lleva peñahendú. Coche me voy con hacerendo y no es que no le escucha, no me obedece. Ahí está. Shema Israel, obedece Israel. Ella po Israel. Entonces, si estos publicanos y fariseos y pecadores se están acercando a Jesús, es porque tienen el deseo entonces de escuchar, es decir, de obedecer. Este ya es el primer mensaje y ojalá que cada uno de nosotros tengamos esta actitud de escucha. Las tres parábolas repetirán, entre comillas, ¿verdad?, con más detalles uno o el otro, sobre un solo aspecto, queridos amigos, sobre un solo aspecto, que nos hace entender que la misericordia y el amor de Dios es tan grande, no como ese hijo mayor que no y no tiene misericordia ni amor, ni le da la oportunidad a ese hermano suyo para poder restablecerse. Mira cómo termina el Evangelio. Termina con la figura del hermano mayor. Que pero, sin embargo, como comienza el Evangelio, es un Jesús y es el único que se acerca al pecador, que le pasa la mano. Mísero cordis, el corazón para el mísero, el corazón para el pobre. Vea la misericordia de Zane. Pero porque le da otra oportunidad. Sin embargo, queridos amigos, justamente en este segundo versículo tenemos la síntesis de la figura de quién, justamente del hijo mayor. Dice, en cambio, los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Eso es como decir, con Ana y perdón, con Ánica tuvimos y que la tupa ove, con Ánica tuvimos lo ucope. Y muchas veces nosotros queremos juzgar y algunas veces decimos eso. Sin embargo, el Papa Francisco, que insistió mucho, incluso hizo todo un jubileo, ¿verdad?, sobre la misericordia, ¿verdad? Envió sacerdotes, dio estilo plenipotenciario, le dio el poder, la fuerza a tantos sacerdotes para salir en todo el mundo, en las iglesias más importantes, ¿verdad?, para que quede a mano a la disposición del pecador, del publicano, del que necesita ser levantado. Ciertamente que esos privilegios, al final de cuentas, que daba el Papa ya muchísimo, ¿verdad?, de los sacerdotes ya lo tenían, o sea, prácticamente todo, ¿verdad? Hoy en día eso ya se abrió casi a todos, ¿verdad?, en todas partes. Allegueñan de ya como hay posibilidad. En más ciertos pecados solamente el obispo o solamente el Papa, ¿verdad?, podría levantar una excomunión o lo que sea, pero, queridos amigos, hoy en día esa posibilidad tenemos ya, así es que tenemos la posibilidad de acercarnos. Tal vez porque es tan fácil, entonces, pega tú, ya sabemos, porque hay demasiada posibilidad ya. Entonces se nos volvió como, anda ya 20 más. No, hay que aprovechar. ¿Cuál es un segundo elemento? Y justamente este de la oveja perdida, por ejemplo, ¿verdad? De 99, una se pierde. Y este pastor es capaz de dejar a este hombre a las 99 para ir detrás de esa única. ¿Qué quiere decir, queridos amigos? No es simplemente por esa 99 que tiene que dejar o lo que sea, sino que uno dice, a mí me importa demasiado ese uno que se me perdió. Dios no quiere que se pierda ni un solo pecador, ni un solo publicano. Quiere decir que ustedes venían de Yaina, she deja ore penja cuera. Toditas, entonces entramos aquí. Y por eso, queridos amigos, es importante que entendamos esta parábola, ¿verdad? Aquí
Yo alguna vez escuché, ¿verdad? Algo ya peteña de ya 99 era muy bueno. Pero el mensaje apunta a ese uno. ¿Saben por qué apunta a ese uno? Porque vos, en todo el montón, sos demasiado importante. El Papa Francisco, Iglesia en salida. Yo hacía, cuando era párroco ahí en María Auxiliadora, ahí en Sajonia, ¿verdad? Hacíamos la misa, cada viernes hacíamos Iglesia en salida. E incluso recibía críticas de los mismos países, ¿verdad? De los mismos países. Ando gustai juga. Papio pea. Que si que ando y al Papa, anda ya y la Iglesia en salida, va y se allá. Y bueno, son cosas así que nosotros primero tenemos que convertirnos. Me interesa ese uno. Y tal cual, queridos hermanos. Porque en la realidad, ¿verdad? Pero esa es la observación simplemente. La gente, era como hacíamos en las esquinas, en las calles, decíamos. Decíamos que está la policía, ni los botes de calle, bebe, desde 100 metros a GNE, bebe, la gente upaite, cada uno orula y silla, cada uno orula y traje lleva, o para ir a la misa. La gente bebe, alguno hacía alguna poesía, alguna danza al final de la misa, de acuerdo al grupo, ¿verdad? Estilo organización barrial, ya eso, ahí por lo menos los vecinos, organización vecinal, ya eso. Pero aquí era una organización de iglesia en salida. A cuanto más la gente, cada uno quería hacerlo mejor y mejor. Incluso cuando yo me despedí, después ya de algunos meses, me fui a otra parte, entonces prácticamente era impresionante, ¿verdad? Como despedida, tenía iglesia en salida, ya puedo ver. Y bueno, y después sobre todo a visitar a ese uno, que hacía años no se iba más a la misa, porque se había separado, porque tuvo problemas, y nunca más se acercó, y nadie más se le acercó, nadie se fue a buscarle. Ahí está, la iglesia, la oveja perdida. Ese uno me interesa, ese uno, ajata de cachupé y ñandeña de yara. Añandego pecha y termino, queridos amigos, esto da mucho, ¿verdad?, para seguir conversando, pero ese hijo perdido, algunas veces pienso en la experiencia de algunas mamás. Oreco 7, 8, 9, a la ¿verdad? Pero peteí, hoy soy la famosa oveja negra, oveja perdida. Ustedes saben que aunque vos le digas a esa mamá, ¿sabe qué? Mamita querida, digo, a ver, 7 con la neve, hoy pone ahí, peteíte con la. Anina, ella amargate, anina la es sufrite. Cuando otro de me recuerda con ya tende ponen tiri, gendera, uy, cuay, o cada domingo, o ya comporta pona, o se pona, vamos, mina la nieta, o ande con 7. Pero mi peteína, la oveja perdida, oveja negrita. Y vos sabés que la gran mayoría de las mamás es ponata, porque ese 31 años de país marecoina, 31 años de menas en Dubanda y Crane, caso de estos. La madre, aunque esté viendo la realización de las 99, con esa única ovejita perdida, no pierde la esperanza. Sale a buscarle, o sea, está preocupada. Oye, todo para ese hijo. A mi otro hermano, cuerda muchas veces y pues si moví ahí, pues una vez hasta Viroreima y por la secuela lleva. O me envayo en herencia, o me envayo justamente a ese que está en mal camino. Justamente. ¿Por qué? Pero porque aquí está. Tiene ese deseo en ella lleva. Algunas veces da ahí le ponen ahí porque son caminos equivocados, ¿verdad? Pero hay que ayudarle. Pero es simplemente para decir esa misericordia, corcordis, con esa persona, corcordis, por salvar, ¿verdad?, a ese hijo que está enfermo, que se alejó de la familia, se alejó de ella, se alejó de Dios. Bueno, y eso también, así que por eso tenemos que ir. Yo recuerdo una de las homilías, eso fue el monseñor todavía,
que estuvo anteriormente, ¿verdad?, en Cacupé, Monseñor Claudio. Cuando se habló de la política o lo que sea, él dijo, "Neina ya yuhula petein santos políticos, neina ya yuhula petein santos y políticos o alguien que trabaje verdaderamente para santificar y hacer un camino con los políticos". Ya vemos al señor Claudio se mandó a poner porque hay que ir a buscar la oveja perdida. Y bueno, a peor por ahí de este día la año mandó a poner porque todos tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Pecadores, publicanos se acercaban a Jesús porque Jesús comía con ellos y les pasaba la mano. Mísero cor cordis, el corazón para el mísero, corazón para aquel que necesita el perdón y sobre todo hacer el buen camino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que procure transmitir el conocimiento de Dios y que todos los hombres se salven. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras congregaciones religiosas, para que den testimonio de su fe y releven el poder misericordioso de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras familias, para que sean realmente iglesias domésticas y santuarios de la vida. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, con bondad los dones y plegarias de tu pueblo y haz que lo que cada uno ofrece en tu honor ayude a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo a una sola voz. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria da. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria da. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente, que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.